El pasado 21 de octubre murió Martín Arnal, el último colectivista al que escuchabais en su última entrevista concedida a la revista Salvaje. Tenía 99 años. Cosechó con sus manos la utopía de la colectivización agraria en su pueblo, Angüés, Huesca. Entre 1936 y 1938, el movimiento anarquista convirtió el campo español en escenario de una revolución. Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectivización sea una cosa real, entonces es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta, los pobres, se den cuenta que tienen el poder en sus manos. Como contaba la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. La colectivización de las tierras trajo una sociedad sin clases, organizada de forma asamblearia, horizontal, sin dinero y sin propiedades. Después de esta experiencia revolucionaria, Martín tuvo que exiliarse en Francia. Sus hermanos habían sido fusilados y desaparecidos por los fascistas. Él evitó Mauthausen, pero no el campo de refugiados de Axel. En el país vecino formó parte de la resistencia antifascista y hasta su muerte era el afiliado más longevo de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Su historia es parte de la nuestra. Queremos rendir homenaje a Martín Arnal, transmitiendo su legado de lucha y esperanza por pensar en otros mundos posibles, en quimeras. Campo desalambrado gracias a nuestras camaradas de la revista Salvaje. Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Eduard Avi. Salvaje. La revista que tira al monte. Hace unos meses Manu Tomillo nos trajo un documental sobre el pensamiento anarquista, lo que fue y lo que es. Anarquismo, la utopía vive, la lucha sigue, así lo titulamos. Lo podéis encontrar en todas nuestras páginas de podcast. Hoy hablamos de cómo este pensamiento acabó inundando los pueblos durante la Guerra Civil e hizo de ellos el escenario de grandes cambios, ensayos, aciertos y errores. De la utopía de vivir en comunidades fuera de la lógica del capitalismo, de trabajar colectivamente, sin amos ni esclavos, y de cómo 85 años después el campo como territorio político no ha caído en el olvido, hablamos hoy. Y lo hacemos de la mano de la revista que tira al monte. De la mano de su redactora jefa, Anabel Roda. Crudos días. Buenos días, Javier. Bueno, escuchábamos al inicio a ese gran personaje al que acabamos de perder, a Martín Arnal, en su última entrevista que aparece en vuestro número de otoño. Tristemente así es. En la última edición publicamos un reportaje sobre las colectividades anarquistas que emergieron en tantos pueblos del país entre 1936 y 1938, cuando el campo fue libre. Ese es el título de este reportaje que Dani Treviño se encargó de escribir. Se empeñó en la importancia de entrevistar en persona a Martín Arnal y allí se fue. Pasé por Benasque el 2 de abril de 1938, Os estoy hablando de 86 o 87 años. Sí, tiene que ser... Es que yo no soy de matemático. Ahí escuchamos a Dani Treviño. Dani, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues fue bastante impresionante, la verdad. Aquello, fue en plena pandemia. Tuvimos que atravesar todo tipo de trámites para llegar hasta allí. Además, a mí personalmente era el primer viaje que hacía desde todo el encierro. Me metí con mi amigo Rafa en el coche, nos fuimos hasta allá y Martín, nos recibió con una hospitalidad y con una cercanía como si fuéramos viejos conocidos, ¿no? Y yo a mí... La conclusión que me llevo de esa entrevista es que Martín tenía ese don de gentes que como que hacía anarquista todo el que entraba en su casa, ¿sabes? Convertía la causa. Convertía la causa, pero con naturalidad. Sí, con naturalidad. Sin necesidad de hablar de palabras duras, palabras complicadas. Era una gentileza y un carisma que era contagioso por sí solo. Y se le escucha mucha vitalidad de la voz a pesar de sus 99 años. Yo me quedé completamente fascinado con la capacidad de memoria que tenía. Además, me acuerdo, tengo como muy grabado una imagen de aquel encuentro, que es que él, como para introducirnos, en la presentación cuando nos presentamos, como que él nos contaba un poco cómo estaba de médicos en aquellas. Uh-huh. Y entonces tenía apuntada, creo que era algo de las varices que le había hecho el médico y lo tenía apuntado en un papel. Entonces como que él necesitaba mirar en un papel lo que el médico le había dicho 2 semanas antes, pero
él fue capaz durante 2 horas de hablarnos de la guerra civil, del exilio, de toda la experiencia colectiva sin necesidad de echar ojo a ninguna chuleta. O sea, era... Pues gracias a vosotras, a la revista Salvaje, hoy tenemos la oportunidad de recuperar algunos de los momentos de esa entrevista que tuvo Dani con Martín. El encuentro fue en su pueblo, un pueblo que tuvo que abandonar por el exilio. Al quedarse este pueblo en paz, el 27 de julio pensamos una asamblea a la cual yo asistí, que estaba yo en aquella época, en los 15 años, ya empezaba a comprender. Y dijimos, pues, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? No tenemos dinero, no podemos pagar a nadie. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es votar una ley para trabajar colectivamente. Se hizo esta proposición, la gente lo aceptó, porque lo aceptaron todos. ¿Por qué estamos hablando de Martín? ¿Cómo es su vida? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha hecho? Bueno, Martín viene de una familia de labradores afiliados al sindicato CNT. Sus 2 hermanos, su gran influencia política, digamos, en concreto fueron sus 2 hermanos, que eran José y Román, que eran afiliados a la FAI, que en aquellas eran como, digamos, el núcleo duro del sindicato CNT. Y entonces, bueno, a partir de ahí su historia, a partir de los 15 años, él empieza a vivir todo el proceso, porque, bueno, le pilla en 1936, cuando estalla la guerra, le pilla con 15 años, y él empieza a vivir todos los procesos de las colectividades, las asambleas, etcétera, etcétera. Sus hermanos eran fusilados en el mismo momento en el que empieza la guerra, y él, bueno, forma parte de ese proceso colectivo hasta que tiene que huir a Francia y le llevan al campo de refugiados de Angulema. Y está 30 años, ¿no?, en el exilio. Sí, bueno, el exilio, él tendrá varias idas y venidas, porque volverá a España en algún punto, luego le llevarán a Angels-sur-Mer, que es otro campo de concentración, se librará por los pelos de Mauthausen, y luego estará de esos 30 años en el exilio. Él estará colaborando con varios grupos de resistencia, y de hecho estuvo en la frontera en varias ocasiones ayudando a pasar a los guerrilleros y a los maquis hasta el final de la dictadura. Una vida de película. Una vida, como la mayoría al final de los exiliados, de los refugiados. Hay muchísimas vidas de película en la historia de los refugiados españoles. Sí, dignas de ser contadas. Algunas afortunadamente están siendo recuperadas, como por ejemplo a través del cómic de Paco Roca de La 9, pero hay otras muchas que desde aquí recomendamos. ¿Cómo se hizo la colectivización en su pueblo? Bueno, él lo contaba siempre lo contaba como de una forma muy afable, ¿no? Digamos, él simplemente era un pueblo de agricultores donde los propietarios eran muy pocos, y los propietarios, al estallar la guerra, pues decidieron huir. Entonces, lo que hicieron ellos, como me contaba Martín de forma tan campechana, pues aquí tenemos las tierras, daba la casualidad de que era la cosecha del año en Aranjuez, y entonces, no se iba a tirar aquella cosecha, ¿no? Y simplemente lo pusieron en práctica. Obviamente había un paraguas ideológico, que era el anarquismo, que era potente en aquel pueblo y en la región, y entonces se decidió que no se debía desaprovechar toda aquella cosecha y que se debían de poner manos a la obra. Contaba Martín que con el poco dinero que juntaban todos los que formaban los habitantes del pueblo, lo decidieron meter en una caja. Ahí se quedó el dinero. Uh-huh. y empezaron la colectividad, es decir, a ocuparse, a trabajar ellos mismos la tierra que tanto conocían y a sacar de ella el fruto para abastecerse. Era así de sencillo. Realmente la colectivización en aquel pueblo no fue una decisión precipitada, sino que fue una absoluta consecuencia. O sea. Y para conocer más sobre el pensamiento libertario que animó estas colectivizaciones, contamos con la Fundación Anselmo Lorenzo. Sonia Turón es su presidenta. Sonia, crudos días. Buenos días. ¿Cómo era el mundo rural previo a las colectividades? El mundo rural, bueno, en este estado el mundo rural ha sido siempre muy complicado porque viene dado, porque en cada lugar hay una cuestión diferente. O sea, la propiedad, sobre todo en cuestiones de articulación territorial y de propiedad de la tierra. Es decir, para que os hagáis a la idea, en los intentos de reforma agraria arriba y abajo, ellos mismos nos dan la idea de cómo funcionaban las cosas. Es decir, cuando Sanjurjo intenta el primer golpe de Estado en el 1932, se acelera bueno, todavía no estaba ni aprobada, pero se acelera la cuestión de la reforma agraria legalmente,
Y curiosamente, una de las cosas que se dicen es que hay 65 grandes propietarios aristocráticos, absentistas, sobre todo de la zona del sur, que entre todos, entre 65 tenían el 80% de la tierra. Es decir, estamos hablando de monocultivos que son perversos, en cualquier caso, para los labradores. Estamos hablando de gente que no tenía acceso más que como jornalero, y ni siquiera estaba adscrito a la tierra, sino que era lo que le diera la gana al señor. Y por tanto, esa tenencia de la tierra, que obviamente es en esos lugares así, en otros lugares es diferente. O sea, se dan colectivizaciones en otros lugares porque hay otro tipo de tenencia, que no digo propiedad, sino tenencia de la tierra, que se diferencia, insisto, según comunidades y demás, pero en cada caso es diferente cómo se llega también a las colectivizaciones. Pero hay tenencias, para poner un ejemplo, había una tenencia aquí en Cataluña que era totalmente diferente. Hablo desde Barcelona, que era totalmente diferente porque a base de años habían pequeñas explotaciones, pero que por mucho que hubieran sido en su momento del dominio del señor, el dominio útil estaba en manos de pequeños agricultores. Por tanto, la realidad previa a las colectivizaciones es perversa en el campo español, insisto, por la tenencia en muy pocas manos de casi toda la tierra. Y por eso llegaron estas colectividades. El 5% del Producto Interior Bruto. Anabel. Sonia, ya que mencionas esta diversidad que había en el mundo rural en ese momento, ¿a qué zonas llegaron las colectividades? ¿Llegaron a todas las comunidades, a todas las zonas rurales? ¿Y a cuánta gente pudo alcanzar este fenómeno? A ver, ahí como fundación de la CNT os diré que ahí hay el pequeño problema habitual. Las colectivizaciones son algo muy importante porque, como habéis dicho y como decía mismo Martín, es la gran revolución, ¿no? La gran revolución puesta al servicio de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido, primero, un desastre con la desaparición de muchísima de la documentación. Después ha habido otro desastre con el sesgo, obviamente, en contra de tanto de franquistas como de pretendidos demócratas, y obviamente por parte de los comunistas, que eso obviamente no se podía hacer y que era malo. Por tanto, se ha soslayado, se ha hecho mucha leyenda negra, pero se habla. Los más moderados hablan de más de 3 millones de colectivistas. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿En todo el Estado español? Sí. Y las zonas, obviamente, como comprenderéis, las zonas donde ganó el golpe, pues no, ¿verdad? Pero en las siguientes zonas, pues sí que hubo, incluso en Andalucía, con todos los problemas que hubo, porque allí sí que, claro, Sevilla y todo lo demás ganó el golpe, pero hubo colectivizaciones que además, curiosamente, estas venían de experiencias previas, de ocupaciones de tierras. Tanto en Extremadura hubo algunas colectivizaciones en Extremadura, hubo en Andalucía, en Jaén, en Córdoba, pero que muchas de ellas, insisto, en este contexto, por eso os digo que en cada lugar es diferente, venían dadas por que se habían hecho con la desolación que provocó el intento de reforma agraria, que no se llevó a cabo y que estuvo vacío. Ya hubo ocupaciones de tierras y de ahí pasaron a las colectivizaciones. Obviamente en Murcia, en Valencia, o sea, todo el Levante, y en Cataluña y en Aragón. Y en algunos lugares de Castilla-La Mancha. Vamos a seguir escuchando a Martín Arnal en esa última entrevista en la que contaba algunas de las ideas por las que dio su vida. Nosotros no éramos republicanos aquí. Nosotros aquí éramos la mayoría anarquistas. Los republicanos a lo mejor tenían su tendencia en una república de poder vivir mejor. No soñaban con el reparto, ni con el reparto de las tierras, ni con el reparto del trabajo. Nada más que una república hubiera hecho lo que hacía la monarquía. Los poderosos se quedaban en el poder y los esclavos se iban a trabajar. Anabel.
Dani, en el reportaje para Salvaje escribías que en Aragón era raro el pueblo que estuviera totalmente colectivizado. ¿Crees que esto demuestra que donde dominaban militarmente las milicias anarquistas no se utilizó la violencia? ¿Qué sucedía con aquellos que no votaban a favor de las colectividades? Sí, lo que realmente se abolía era la explotación. Es decir, tú no podías tener una tierra y tener a personas trabajando para ti sin ningún tipo de una forma injusta, que es al final lo que es la explotación capitalista, ¿no? Entonces, Martín, por ejemplo, contaba cómo en las asambleas se votaba y quien quisiera trabajar su tierra, que la trabajase. Pero que nadie podía utilizar a ninguna persona en su beneficio. Es así de sencillo. O todos para todos, o no uno contra todos, sino todos para todos. ¿Y cómo llegaron esas ideas a pueblos a veces remotos o perdidos? Bueno, al final piensa que el anarquismo llevaba muchísimo tiempo de poso, ¿no? Estamos hablando de una ideología que se empieza a popularizar en España, pues la el último cuarto del siglo XIX, y tenía muchísimo recorrido. Yo, un poco como decía Sonia, pues hombre, las condiciones en España eran bastante lamentables, ¿no? Tanto para el campo como para luego las ciudades también, porque no nos podemos olvidar de que también parte del triunfo del anarquismo estuvo en saber entender, digamos, el ping-pong de campo-ciudad, que a día de hoy siempre lo vemos como una dicotomía irresolvible, pero en aquella supo conquistar tanto las ciudades como los campos, y eso era porque las condiciones materiales eran tan paupérrimas que la gente solo podía pensar en tomarlas por sus propias manos, que es al final lo que es el anarquismo, hazlo tú mismo. Martín te contaba que el problema para sacar adelante las colectivizaciones era el dinero. Había colectividades, pero había gente que tenía sus pequeños comercios, sus cosas, y preferían mejor ser individualistas, ¿eh? Y entonces había que pensar que para comprar en casa de los individualistas teníamos que tener o pagarles con mercancía, o arreglarnos de que con los vales ellos pudieran tener los vales y que pudieran recuperar su dinero. Sonia, de manera lo más sencilla posible, ¿cómo funcionaban estas colectividades y cuán eficientes fueron? Bueno, ahí volvemos a lo que os decía la documentación, pero funcionan las colectividades, como ya ha comentado pues Martín y ha comentado Sebastián. Se funcionaba de forma asamblearia, de forma sistemáticamente asamblearia. Pensad una cosa, los que tomaron las tierras eran sobre todo en Aragón, insisto, eran los mismos que las conocían profundamente y eran los mismos que sabían lo que se necesitaba. ¿Qué necesitaban más allá de eso? Saber cómo se ponía en marcha la distribución, sobre todo porque si tú tienes un producto tienes que distribuirlo. Entonces, claro, si hablamos de las colectivizaciones de las colectivizaciones aragonesas, es eso. Si habláramos de otras que tienen el latifundio y tienen, el antiguo latifundio y tienen el monocultivo, sería otra cosa, porque la distribución también es muy importante, pero funcionaría de otra manera. Pero aquí, como eran explotaciones de cosas determinadas, se tenía que empezar a hacer trueque y empezar a buscar formas de distribución. Y además os recuerdo que estábamos en estado de guerra y que muchas de esas cuestiones de lo que producía el campo era un producto digamos, sensible en ese sentido. Pero básicamente era de forma asamblearia y viendo cómo se articulaba federándose o confederándose con otros pueblos. Y si me dejáis una historia, es que decís, ¿qué viene a ser el anarquismo? El anarquismo es el sentido común aplicado directamente. ¿Se ha sentido? Perdón, no he entendido lo último que has dicho. Que el anarquismo es el sentido común aplicado directamente. Claro. Sí, en eso estamos muy de acuerdo en este programa, que funciona de una manera muy asamblearia y que se ha sostenido gracias, de hecho, a una colectividad de personas que nos mantienen aquí. ¿Qué pasó con estas colectividades? Bueno, con la llegada tenemos que entender que todo esto se dio en un contexto bélico, no se dio en un contexto, digamos, pacífico, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues todos los frentes de guerra eran un hervor de tendencias políticas, y finalmente lo que sucedió fue que cuando decidió entrar la Unión Soviética en la guerra, la mayoría de los ejércitos comunistas decidieron
digamos que no les hacía mucha gracia que se estuviera colectivizando la tierra. Y bueno, lo contaba Martín, nos lo contaba a nosotros, ¿no? Como de repente todo lo que habían construido ellos en año y medio, Lister y todas sus tropas se lo llevaron por delante, ¿no? Ya sabemos, bueno, ¿quiénes lo vamos a saber mejor que nosotros, ¿no? Que la Guerra Civil Española fueron varios frentes, pero es verdad que es poco conocido las disputas que hubo entre comunistas y anarquistas, porque la Unión Soviética no le hacía mucha gracia que esto estuviera pasando. ¿Y queda algo de este tipo de experiencias? Bueno, yo creo que hay muchos... Yo, como he dicho antes, creo que hay una fetichización, sobre todo en la ciudad. Yo es que soy de ciudad, o sea, yo soy una rata de ciudad de toda la vida, de un barrio fuera de la M30. Entonces, quiero decir que hay como una especie de fetichización en las ciudades, sobre todo con la experiencia del campo, y el campo obviamente es un escenario muy fértil para este tipo de experiencias, ¿no? Y yo lo entiendo, pero bueno, también hay mucha gente que se evade, ¿no?, con la idea del campo, y es como, bueno, sí, nos vamos todos al campo y lo hacemos, pero joder, eso es una tarea, o sea, dominar el campo, quiero decir, yo no sé plantar un pimiento, ¿me entiendes? Entonces, como que yo creo que, hombre, la experiencia revolucionaria existe porque todos sabemos y lo tenemos a flor de piel que el capitalismo es un sistema inútil. O sea, esto no es ningún secreto y estos son 500 años ya que lo venimos sabiendo, ¿no? Entonces, la revolución ya existe, solo hay que organizarla, ¿no? La cuestión es que esta gente, supo entender como os decía, esas contradicciones entre ciudad y campo y supo hacer de todo uno, porque no era solamente Martín y todo el trabajo que se estaban haciendo en esas colectividades, que fue increíble, sino que también estaba pasando en las ciudades. Pues Dani Treviño, autor del reportaje salvaje Cuando el campo era libre, con Martín Hernán, muchísimas gracias por haber estado aquí contándonos lo que fue esa experiencia. Y Sonia Turón, presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo, fundación de la CNT dedicada a difundir y proteger la cultura libertaria, donde, por cierto, estuvo Manu Tomillo en el anterior especial que dedicamos al anarquismo y a su memoria y presente. También muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, para lo que sea puede contar conmigo. Venga. Sí, ahí tienen el archivo más importante del anarquismo en España, está en la fundación que dirige Sonia. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, buenos días. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Pues sí, qué divertida. Escuchábamos a Chicho Sánchez Ferlosio enseñando a unos niños el romancero Durruti, dedicado a Buenaventura Durruti, una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de la organización sindical CNT, que, como sabéis, creo la mayoría, falleció a comienzos de la Guerra Civil Española luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre como Columna Durruti. Avanti popolo, alla rescossa, bandiera rossa. Anabel, 85 años después, ¿el colectivismo en el campo sigue presente? Hemos invitado a varios proyectos que han reutilizado, han tomado otra vez esos espacios muertos y pueblos abandonados para repensar el territorio y otras formas de organización posibles. Contamos para ello con Nuria de La Cabe. Pequeño pueblo deshabitado en el valle de Arce-Artzíbar, Navarra, hasta 1980, cuando un grupo de objetores de conciencia lo ocuparon para convertirlo en un espacio comunitario alternativo, con el objetivo esencial de posibilitar y experimentar la utopía. También tenemos con nosotras a Sebastián, de la ecoaldea El Calabacino. Se encuentra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche de Huelva. A finales de los 70 fue repoblado por familias, creando una nueva forma de vida más ligada a la naturaleza. Y se une a la mesa Carlos, miembro del Centro Social Ocupado Autogestionado Lorta.
barrio de Benimaclet, en Valencia. En 2012 tomaron este terreno agrícola que había sido engullido por la expansión urbanística de la ciudad y luego abandonado. Nuria Cruz, días. Hola, buenos días. El objetivo de la CABE, imagino que el resto es experimentar la utopía, ¿no? ¿Otro mundo es posible allí? ¿Y en qué sentido lo es? Pues sí, aquí el mundo ya lo estamos creando y para nosotros es como no pensar la utopía, sino crearla y hacerla cada día, la verdad. Anabel. Sebastián, ¿cómo funciona la autogestión y quién puede formar parte de estas comunidades o en vuestro caso de vuestra comunidad? Nuestra comunidad, buenos días a todos. Hola Nuria. Hola. Hola, pertenece quien quiere pertenecer. En el Calabacino hay, digamos, proyectos comunes y autogestionados, pero también hay, digamos, modelos de vida más normales o gente que no quiere implicarse de manera más activa en las actividades que organizamos en colectivo. Hoy estamos recordando a Martín Arnal, el último colectivista campesino que vivió la utopía de las colectividades del 36 al 38, y en ellas una de las principales acciones era la abolición del dinero. Carlos Crudos Díaz. Hola, buenas. ¿Qué crees que queda de aquello? Pues queda poco o nada, por lo menos quedan pequeños resquicios, pero que creo que al final son un poco testimoniales, porque podemos hacer buenas acciones y podemos intentar la autogestión con diferentes tipos de trueque y tal, pero creo que desafortunadamente hoy por hoy son testimoniales. ¿Pero sentís herederos de esa nueva forma de organización que nació en muchos pueblos? Sí, evidentemente somos herederos de aquellos que ya lucharon y sí que es verdad que, por ejemplo, en Lorta hay una máxima que nada, o sea que menos el alcohol sí que se le pone un precio, el resto de cosas no tienen valor, o sea, tienen el valor que en sí les damos, pero no tienen un valor económico, y entonces un pequeño ejemplo, pero que sí que somos herederos, pero no tendríamos que ser todavía más, tendríamos que hacer más hincapié en ese aspecto. Cuando se llegó al momento ese de la transformación social, pensamos que el problema mayor era el dinero. Nuria, ¿hacéis el mismo análisis en vuestros espacios? ¿Se puede vivir al margen del dinero actualmente o por lo menos utilizarlo de otra forma? Pues vivir al margen del dinero, pues a veces es muy difícil, la verdad. Aunque sí que nosotras funcionamos de muchísimas de las maneras. Traqueamos mucho con otros pueblos ocupados de aquí de la zona, que somos bastantes pueblos ocupados. Luego, todos los bienes que tenemos son de la comunidad y toda la gestión de las tareas y toda la economía monetaria y no monetaria que generamos va a una caja y donde nosotras vemos las necesidades que tiene el colectivo y las personas y las distribuimos para que llegue a toda la comunidad en sí. Tenemos economía común, que eso es una base muy importante de la CABE, y no hay cosas privadas en la CABE. Todo pasa por la economía. ¿Y ha sido muy difícil llegar a esta gestión de las cosas? Pues los primeros años había una economía mixta, se generaba dinero y se pagaba una parte de la comunidad y otra tenían a título particular, y fue una gran decisión que costó pues que algunas personas se marcharan porque la comunidad apostaba por la economía común. Entonces fue un gran antes y un gran después. Y la verdad es que ahora yo no me imaginaría vivir de otra manera. No, me costaría muchísimo. Creo que no sabría, la verdad. Creo que a Martín también le costaba mucho vivir de una manera que no fuera la anarquista. En su entrevista a Dani Treviño también hablaba del trabajo. No había parados, no había ni un puesto no había ni un parado en aquel momento. Porque o estaban en los frentes o estaban en los campos. Entonces, como el trabajo lo repartíamos entre nosotros, no se podía decir fulano de tal está parado, porque si estaba parado era un parásito, porque tenía que comer. Y allí no se forzó nunca, no se dijo
aprieta un poco más, trabaja un poco más. No, trabajaba lo que podía. Entonces se organizaron comedores colectivos, se organizaron muchísimas cosas. Sebastián, en un pueblo como el Calabacino, ¿es posible que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades? Bueno, estamos todos en el intento, como supongo que en todas partes, pero lo que sí que tratamos de cubrir al escoger como sitio para vivir un sitio como este, pues es por lo menos ir ganando en autosuficiencia energética y alimentaria. ¿De qué manera? Pues con placas solares, con pequeñas huertas, con una mínima ganadería de gallinas, y a veces ha habido cabras, aunque ahora pues las tiene menos gente. Y bueno, participando del común, pero si bien es cierto que nosotros no tenemos una economía en común como es el caso de la CABE, sí que es cierto también que desde la repoblación en los 80 del Calabacino el apoyo mutuo en la crianza, la construcción, las comidas, pues ha estado siempre presente y nunca ha dejado de estarlo. Desde 2017 los habitantes del Calabacino se han visto envueltos en un proceso judicial con la Junta de Andalucía al declarar sus viviendas ilegales. ¿En qué momento os encontráis ahora, Sebastián? Sí, bueno, no todas, solo algunas. Ahora mismo estamos aprovechando los 5 años que el juez decretó como suspensión de la ejecución de la condena a que nos pusiéramos de acuerdo con las administraciones para regularizar la situación de pues algunas de las casas y bueno, del Calabacino en general, porque lo que sucedió en un momento dado es que se dio el Calabacino como despoblado y como rústico, cuando en realidad nunca llegó a estar despoblado del todo. Sí que es cierto que el casco urbano del Calabacino Bajo sí que estaba reseñado como suelo urbano, pero todos los barrios de La Umbría y Casas de Arriba, que ya estaban rehabitándose, pues todavía tenían tipología distinta, suelo rústico, me imagino. Entonces, el ayuntamiento ya ha aprobado que en el nuevo PGO se pueda declarar una petición que hicimos que fuera que se considerara el Calabacino como hábitat rural diseminado de interés ecológico y social, que es la figura que más se parece a lo que en realidad es el Calabacino. Y ahora estamos en periodo de presentar al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche nuestras alegaciones a su nuevo plan de ordenación de recursos naturales y a su nuevo plan de gestión de uso del territorio. Esas alegaciones las podéis encontrar en nuestra página de Facebook. Es un trabajo muy currado que demuestra cómo el Calabacino podría ser considerado como el pueblo de toda la sierra que más cumple y más acorde está con los objetivos declarados del Parque Natural, pero que se está encontrando con trabas como que la normativa de un parque natural no permite todavía, no recoge, no tiene normativizada pues cosas como tejados verdes, construcciones con balas de paja, construcciones en madera, baños secos y filtros verdes para las aguas grises, por ejemplo. Entonces, estamos en plena campaña de firmas para apoyar esas alegaciones. Si alguno quiere afirmar y difundir, estamos a puntito de cerrar el plazo, pero hay una campaña en change.org que dice que el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche permita el poblamiento bajo criterios ecológicos, y también allí en esa página de firmas podréis encontrar un enlace a las alegaciones, que merece mucho la pena que os las estudiéis, que sirven no solo para el caso del Calabacino, sino para otras personas que en parques naturales quieran vivir de la manera más ecológica posible y que esperemos que sean escuchadas. Con todo eso, yo creo que podría quedar resuelto el problema del Calabacino, pero si nosotros los vecinos ya hemos cumplido con nuestra parte de la responsabilidad, la gente que ha tenido que pagar multas ya las ha pagado, entendemos que ahora es el turno de las administraciones para que cumplan con la suya. También el ayuntamiento cumplió y le toca ahora al parque y a la Junta, digamos. Bueno, una demostración de que el anarquismo no solo es una ideología acabada del pasado, sino que muchas veces va por delante del tiempo, adelantándose a las administraciones. Carlos, en el centro social ocupado de Lorta, ¿habéis tenido también encontronazos con la administración? ¿Os han puesto trabas e incluso directamente ejercido la violencia contra vosotras? Sí. El Lorta está dentro del espacio. La idiosincrasia del Lorta es que es una antigua alquería de Valencia. Está en el borde de la ciudad con el resto de la huerta de Alboraya, es decir, con la huerta protegida de Alboraya. Y Lorta es uno de los
pocos espacios que queda todavía de la antigua organización que tenía la Huerta Valenciana. ¿Y qué ha pasado? Que estamos dentro de un PAI, de un programa de adaptación integral, y en este PAI, que es de 1980 y que está totalmente obsoleto, han intentado en los últimos años ejecutarlo. Pues empresas como Metrobacesa y Urben se han metido a intentar construir este PAI. La SARE, ya han mencionado Banco Malo, también ha intentado actuar e intentó desahuciar una parcela, con la excusa de desahuciar una parcela de huerto, 120 metros cuadrados de huerto, que ni ellos mismos sabían, ni la empresa sabía dónde se encontraba exactamente. Intentaron desahuciar la alquería. Que esta batalla la estamos luchando judicialmente, y esa ya ha habido una victoria, pero fundamentalmente se ganó desde el principio socialmente. Pues en una mañana toda la ciudad, o sea, mucha de la parte de la ciudad de Valencia se movilizó y directamente se consiguió, casi podríamos decir, echar fuera a la policía. Evidentemente la policía actuó y hubo violencia por su parte. Como siempre, el poder pone todos los obstáculos posibles a que la gente se autoorganice y se autogestione. Para terminar, os pido una reflexión breve sobre qué podemos aprender de vuestras iniciativas y qué significa para vosotras la revolución a día de hoy. Nuria. Pues para mí uno de mis objetivos personales y creo que también grupales es no pensar mucho en lo que dice el exterior, sino hacer lo que una cree y lo que una piensa sin ver las trabas que hay fuera, sino ver las trabas que una también tiene dentro, ¿no?, del sistema y modificar y estar todo el rato transformándose para poder llegar a colectivizar los espacios y que sean más horizontales, que es algo súper difícil, pero que en ello estamos, vaya. Sebastián. Dime. ¿Qué significa para ti la revolución hoy? Aprender a vivir con menos, aprender a dejar menos huella ecológica, tener muy claro que la revolución empieza por uno mismo, por saber qué es lo que es capaz y quiere hacer y a lo que es capaz de renunciar. Y solo a partir de ahí, con ese propósito claro, puedes empezar a trabajar con más gente, que también se lo esté trabajando personalmente. Y termino con Carlos. Vale, pues para mí, para nosotros, yo creo que la revolución está en poner a las personas en el centro de la vida, tener bien claro que quien cuida la tierra cuida a la gente y que el anarquismo es el futuro. Y no olvidarnos que en las ciudades también tenemos que tener pequeñas islas de autogestión y anarquismo, como en la ciudad de Valencia, como es Lorta, porque si no, la ciudad nos comerá a todas. Pues Nuria, Sebastián, Carlos, gracias por los ejemplos de la CABE, de Lorta y... no lo voy a decir bien. El Calabacino. Sí, gracias por vuestros ejemplos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Me quedó la nostalgia de que hubiéramos podido salvar otra forma de vida si la burguesía española hubiera sido no republicana, sino tolerante, que hubieran dicho vamos a tolerar esta situación, los trabajadores, los gañanes, los jornaleros que estaban sin tierra hubieran podido tener un poco de tierra, nos hubiéramos quedado en España, no hubiéramos ido a Francia. Soy nostálgico de eso, de esa forma de vida que hubiéramos podido llevar y que no la llevamos, no la pudimos llevar. Está el cielo rojo, va a llover. Esta lluvia sirve solo para manchar cristales. Ocho día criador. Empieza la temporada de setas. No es año de fruta. Juntarse en la plaza. Sacar las sillas a la fresca. Recoger la leña. Remover el brasero. Están los almendros en... Conversaciones de temporada. Temas de actualidad en los pueblos. La lechuga. Temas que cambian con el tiempo. Mañana vamos a por níscalo. Pero ponle cesta. En cada especial de Salvaje aprovechamos para pedirles que nos saquen al campo y escuchar cómo los ciclos de la naturaleza marcan el día a día en los pueblos. Anabel. Tocaba ponerse al día de la temporada. Estamos en pleno otoño y hay que espabilarse para que no nos pille el frío, Javier.
¡Guau! ¡Qué hachazos! Oye, ¿dónde nos has traído esta vez? Me fui a un pueblo vecino, a Cretas, a visitar a Juan Ramón, que a sus 76 años, que va a cumplir mañana, sigue preparando kilos y kilos de leña. Me dio una clase magistral de cómo prepararme para el frío. Vas vorejant. No, bueno, la part de que si serres un tronc, has de ficar el que serres aquí damunt. Només pel mero fet de que està tallat d'ara, saps fer millor, s'enclava millor. Me cuenta que se va volteando los troncos, se coloca boca arriba la parte serrada y ahí es más fácil partirla en dos, dándole con la maza para astillarla. ¿Dónde estáis? En su finca, rodeados de montones de leña, de almendro, olivo y carrasca. Me cuenta que las herramientas que se necesitan. ¿Ves este? Ya le hice aquí un corte, pero para el fuego ya vale. Igual harías con el tascón, que también los llevo. 2 tascones y el mallico nuevo. Claro, ¿qué necesitas exactamente? ¿Cuál es tu material para trabajar? Motosierra por descontado, lo principal. Después, el mallico, hacha pero con peso de mallico y rompe más bien la astilla que haces. Y mira, ganas de trabajar. Vas amontonando y no mires la que te falta astillar. Tú ves mirando, pues hacemos. Bueno, no puede ser más sensato lo que acaba de decir. Ganas de trabajar y no mirar lo que te queda por delante, además de mucha maña. Oye, por cierto, ¿qué son el tascón y el mallico? Si un tronco se resiste al hachazo, para partirlo en dos, se coloca el tascón, una cuña de acero que se golpea con el mallico para acabar de partirlo. Y ese mallico se refiere a una maza con cuña incrustada. ¿Y hay temporadas para esto? ¿La leña se prepara siempre en otoño? En verano, si no tiene mucha faena, la haces, pero también va bien ahora en invierno. Hace mucho calor para los motosierras y tú que sudas mucho en verano. Y ahora, pues, o fresca, cuanto más fresca hace, mejor para los motosierras, tú trabajas bien. Mira, pues preparas leña o días como hoy. Pero en invierno, por ejemplo, ahora que la gente está empezando a encender las estufas, sí. ¿esa leña tiene que estar preparada de un año antes? Sí, como esta tiene año y medio más. Si no, no se enciende tan bien, claro. Se encenderá esta mejor porque estos almendros estaban secos. Ahora es el momento de aprovisionarse para el frío, pero para prepararla cualquier momento es bueno. La clave es dejarla reposar al menos un año para que prenda mejor y que caliente 2 veces. ¿2 veces? Y más. 2 o 3. Hacerla, estirarla, entrarla. 3 veces caliente. Colócala al leñero. A mí me gusta cuando hago pared, alguna casa que vas y... Uy, pues mira que ha parado bien esta pared de leña, ¿eh? Oh, claro, es que si la pones bien, no pone una para adentro, otra para afuera. No, si está la pared bien recta, parece que... Levantar la pared de leña para Juan Ramón es una cosa muy de perfeccionista y es ese último paso. Le gusta que cada muro que se va colocando de leña en el leñero quede recto y bien bonito a la vista. Buscarla, cortarla y colocarla en el leñero son todos los pasos que se requieren a la hora de prepararse de cara al frío. Y la leña no solo te calienta al lado del fuego, sino que también lo hace todo el proceso. Como nos ha calentado escuchar hoy a la revista Salvaje en carne cruda, moltes gràcies a Juan Ramón por enseñarnos cómo prepararnos para el frío y gracias a ti, a Anabel, por sacarnos al campo y escuchar qué se cuece en la temporada y qué sigue cociéndose en el pensamiento libertario y anarquista en nuestra geografía. Gracias a vosotras. Abrazos salvajes para toda la carnicería.